Bueno, hermanos, ya estamos. Ya se saludaron. Pasaron todos los chismes de último momento. Ya empezó el mundial. Exactamente, bueno. No, estaba mirando, mostraba a Natalia recién. Ahí después lo comparto al grupo. Hay unos chicos que se van a Ucrania en un viaje de un mes a la parte misionera. Estuvieron en Irak el año pasado, otro mes. Este chico es médico. Yo lo conocí desde que nació, Matías Martínez. Es el sobrino de Jorge Lexese, que por ahí ustedes lo ubican a Jorge, que estuvo. Van con Adrián Marcucci, Marco Marcucci, Adrián Asati. Algunos de ellos yo los conozco de chiquito, ¿no? Es que lindo ver ahora chicos de 25, 27 años que tienen gran sentir por la obra misionera. Lo que me gusta de Martínez, este chico Matías, que estuvieron ahí en la iglesia en Gaiman, lo entrevistaron la otra semana, y él preguntaba por qué tiene sentido la obra misionera, porque en mi iglesia estaba Jorge, y Jorge es un camión, una locomotora en la obra misionera, todo el sur, 4 o 5 iglesias, y él lo veía trabajar, y entonces él dice, eso es lo que me impactó en mi vida, y quedó impregnado el sentir misionero, ¿no? Y hoy, con 29 años, tiene esa experiencia, recibió de médico, aprendió inglés, francés, y entonces hace viajes así, con la idea de algún día instalarse donde el Señor le pone, ¿no? Ese y otros chicos más. Así que hay que animarlos. Bueno, me encanta eso. Oramos y arrancamos, ya con el mundial empezado y todo. Ahí está. ¿Alguien quiere orar, Alfredito? Padre, queremos darte gracias en esta noche por la bendición de tenernos aquí, disfrutar de tu presencia, de tu persona, pero también de tu palabra, de aprender de ella. Señor, que sea para nosotros un tiempo de refrigerio, donde podamos sostenernos, alentarnos y aprender, Señor, edificándonos a través de tu Espíritu. Y gracias, Señor, por José, por su exposición. Queremos pedirte, Señor, que tú lo uses con poder y para la gloria de tu nombre. Ponemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, vamos a hacer un rápido repaso. El tema que estamos viendo es cómo aquellos primeros creyentes llegaron a tener lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, y por supuesto el cuerpo doctrinal que nosotros tenemos, que obviamente eso depende de los documentos que conforman los libros que conforman el Nuevo Testamento, que se llama documentos o textos. Entonces el desarrollo doctrinal está asociado a eso, y por supuesto a cada uno de los libros. Las raíces de la fe cristiana, ¿se acuerdan que vimos lo que se enfrentaron a cada una de estas cosas o aportaron cada uno de estos? El pensamiento helenista, que estaba en todo el Imperio Romano, el de Pablo, muy importante el rol que le tocó jugar, el judaísmo precristiano, o sea, hasta el tiempo del Señor. Cuando digo judaísmo, refiero a toda la fe del Antiguo Testamento en sus distintas ramas, ¿no es cierto? Fariseos, lo que sea. El Señor Jesús, por supuesto que esa es la base clave. Este es en un orden, digamos, de importancia abajo, lo menos importante arriba, y también cronológico. Por supuesto, la obra de Cristo, lo fundamental es esto, que decíamos que los evangelios todos terminan con la narrativa del antiguo, de la cruz, con lo cual nos da una pauta de la importancia para un escritor evangélico del Evangelio. Él se da cuenta que la obra cumbre de Cristo era la cruz, la muerte y resurrección de Cristo. Ahí está el pescadito con el símbolo cristiano. La autoridad del Nuevo Testamento lo vamos a ver hoy también, pero que está no solamente en los evangelios, sino en el resto, en los hechos, las epístolas y
del Apocalipsis. Hoy vamos a ver Hechos y si se quiere en el otro estudio que nos queda antes de las vacaciones de julio, nos va a quedar una clase más, el 25 vamos a ver epístolas de Apocalipsis. Las etapas bien claras son el tiempo del Señor con Jesucristo y después. Los dos textos que tenían para leer y pensar un poquito qué lecciones podríamos sacar de ahí. La base de nuestra fe está dada por, siento que querían que hablar acá con el micrófono, está dado con ese texto, palabras que salieron de Dios a Cristo y de Cristo los dio a los suyos. Y ahí está la triple promesa del Nuevo Testamento. Cada pasaje nos muestra cómo después surge, y por eso hablamos del germen, la semilla que está ahí en los evangelios, especialmente el evangelio de Juan, que es el evangelio distinto, el orden de la aparición, por qué ubicaron, era primero lo natural, luego lo espiritual. Por eso aparecen los sinópticos, pensando en lo que se veía, ya sea Cristo como el Salvador, como el Rey, como el Hijo del Hombre, el siervo de Dios, pero después está el Evangelio espiritual, que ya eleva a Cristo a la dimensión que los apóstoles se quedan con esa visión, más que con la primera. Los tres, por supuesto, es clave. Pero ya nos acerca a la siguiente etapa. El Evangelio de Juan nos prepara a la siguiente etapa, cuando el Señor no esté, y entonces vamos a tener el libro de los Hechos. Entonces veíamos esto de las enseñanzas son la semilla y la base de todo, que luego se desarrolla. Las enseñanzas del Espíritu Santo, que usa qué cosa a los apóstoles, es la doctrina apostólica. ¿Acuerdan? Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Efesios capítulo 3 también nos habla de que el fundamento que fue puesto fue los apóstoles. Esto termina con el Nuevo Testamento, ese periodo. No hay más revelación adicional. El último libro, Apocalipsis. Yo le puse un anexo al final del apunte. No quiere decir que estoy de acuerdo con lo que dice ahí totalmente en cuanto a las fechas de los libros que menciona, pero sí en cuanto a darnos cuenta que hay un progreso. Ustedes lo van a notar, este hombre Mérida, que tiene una visión de algunas fechas, bueno, pero lo importante de ahí es ver que él también visualiza este progreso para conformar lo que es el cuerpo doctrinal. El Nuevo Testamento, considerado como un todo, nos da el curso, el método constructivo de cómo se edificó qué cosa, la doctrina cristiana. Ellos entendieron, aunque cronológicamente los evangelios aparecen en la década del 50, 60, de todos modos al ubicar el canon lo pusieron primero. Y se dieron cuenta que los evangelios son el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero también el cumplimiento de las expectativas del Antiguo Testamento. Y se comprueba lo que dice, lo que ellos escribieron. Dios entre nosotros, Emmanuel. Ellos tenían esa convicción y el Espíritu les puso que escribieran eso también, pero era convicción de ellos. Entonces tenemos un conjunto documental selecto y ordenado. Y de estas dos cosas las que estamos trabajando. Uno de los problemas que tenemos nosotros es esto, de verlos como libros independientes, pero nos cuesta conectarlos, relacionarlos. Con una manera fácil, no es fácil, pero una manera que ayuda es leer rápido la Biblia, todo un libro. Y después leer el siguiente, así también, de una sola leída, aunque no podamos retener todo. Pero esas sucesivas oleadas de lecturas nos va dando una visión del todo. Eso es muy bueno si se puede hacer. Ahora en los feriados, por ejemplo, podemos practicarlo.
¿Tenemos que hacer el asado? Bueno, yo tengo que hacer varias cosas también, pero bueno. No, si os quiere vamos a estar con Marcelo de la Llave en la iglesia en Aedo. Bueno, Cristo murió. Esto después vamos a volver, así que lo dejamos. Esto es lo que vimos en los evangelios. Hablamos del principio del evangelio con Marcos y terminamos con el evangelio de Juan. La encarnación de Cristo, este es el hecho, y termina en la resurrección del Señor. Tenemos un sistema doctrinal que es en lo que nosotros a veces leemos y creemos que simplemente nos está contando anécdotas de Cristo. Uno cree, en inglés se llama sketch, imágenes, una escena y termina y se conecta con otra. Entonces uno tiene la tendencia que el Evangelio es una compilación anecdotaria, de un sermón, después lo pone. No fue casual. Han trabajado muchísimo los eruditos para darnos cuenta de la estructura que todo libro tiene. El autor no es que escribía lo que le venía a la mente y hoy se me ocurrió esto, después agrega un poquito, me acordé. Evidentemente hay una mente magistral atrás, que es el Espíritu Santo, que le va mostrando cómo escribir. Y esto es algo impresionante. Esta dispensación que les tocó después a los apóstoles es única en un aspecto, por supuesto a ellos, no a nosotros, pero de alguna manera nosotros en un grado menor lo tenemos, porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí. Tengo una consulta, José. Vos sabés, siempre tuve la duda que el Sermón del Monte, que escribe Mateo y apunta, Y Lucas hace un resumen, sí. Y Lucas tiene un resumen de ese, sí. Sí, pero Mateo o sea, la Biblia está entre el 5 y el 7. Sí. El llamamiento de Mateo es después. Sí. Eso, digamos, ¿a qué se refiere? Porque, ¿cómo fue que fue apuntado de esa manera, digamos? Bueno, cronológicamente aparece después. El Sermón del Monte es casi al comienzo del ministerio del Señor, ¿no? Pero por eso digo, ¿sí un orden cronológico? El más ordenado es Lucas. Mateo sigue un buen orden. El que mejor tiene el orden cronológico es Lucas. Si ustedes van a una armonía de los 4 evangelios, es decir, ponerlo en paralelo y van poniendo los textos, la columna mejor es el de Lucas. Mateo le sigue y después Marcos, en cuanto al orden armónico, y por supuesto Juan. Pero Juan tiene la ventaja que se escribe mucho después, cuando ya estaban escritos los otros, ¿no? Entonces lo que hace Juan es agregar cosas que en los otros prácticamente no están. Pero, no, pensé que me preguntaba la conversión de Leví. O sea, los apuntes, supongo que lo habrá hecho Mateo. Sí. Del sermón. Sí. Es muy probable. El llamamiento fue, o sea, Sí. El llamamiento está en el capítulo 9, creo. Sí. Y el sermón está entre el 5 y el 7, por eso. Bueno, lo que el primer año del Señor, prácticamente, nosotros solemos decir que ellos convivieron 3 años con el Señor. En realidad no fueron tanto 3 años, fueron menos. En realidad el ministerio parece que duró algo así, poquito más de 3 años. 3 años y casi 3 años y medio el ministerio del Señor. Hay 3 Pascuas y hay un tiempo antes y después de cada Pascua. Pero algunos discípulos lo fueron escuchando antes, pero en un momento dado el Señor los llama y los convoca como apóstoles. Algunos ya lo venían siguiendo, otros no, como el caso de Mateo. Parece que el tipo seguía laburando hasta que en un momento lo convoca el Señor y él lo sigue. Si él tomó directamente apunte del sermón no estando presente, no lo sabemos. Capaz que estuvo presente y tomó nota a pesar de eso. El problema es que a nosotros nos genera esta duda porque en la versión de la serie Los Elegidos aparece como que arrancan con el Señor desde el principio. Y no es así. Muchos de ellos se van incorporando después. Y no siempre estuvieron con el Señor. Hay momentos que ellos vuelven a la casa y el Señor se queda solo. Y ellos vuelven. Y ese problema
se genera porque uno lee todo rápido y cree que siempre estuvieron con el Señor. Las 24 horas, los 365 días, esos 3 años. Y no es así, ¿no? Hay interrupciones, ellos van, vienen. Y bueno, eso surge del análisis comparativo y después con los tiempos, si se pone día por día, ¿no? Ese trabajo lo hizo Stalker, va poniendo día por día, es un trabajo de negro, pero bueno, ahora se puede hacer con computadora. En Chicago hay una que, les cuento una anécdota. Todas las palabras de la Biblia fueron puestas en una computadora, tanto del hebreo o el griego, con la familia de raíces, o sea, la palabra madre y todas las familias, las palabras hija. Eso lo metieron en la computadora, entonces pueden saber todas las veces que se repite, con su raíz, etc. Pero no solamente hicieron eso, sino que también metieron todos los libros, del cual se tiene registro, por supuesto, en la computadora, de la antigüedad. Por ejemplo, de todo lo que hay en griego. Hay 63 millones de palabras, según leía yo la semana pasada. Después entonces ellos sacan y saben esta palabra, en qué libro está, cómo se usó. Eso lo permite hoy la inteligencia artificial. Eso no lo tenían los hermanos Strong. Strong se manejaba todo con impresionante el bocho del tipo para hacer eso. A pesar de la inteligencia artificial, se sigue usando el índice de Strong. Miren qué extraordinaria la mente de ese hombre, ¿no? Pero bueno, es un chisme que pasé. Bueno, sigamos. Después, bueno, no vamos a detallar esto, que ustedes lo tienen, pero lo interesante acá es que no es dado como un manual, sino nos presentan a Cristo tal como ellos lo vieron. De manera que para nosotros ahora es como repetir la experiencia de ellos. Y podemos ponerlo en el lugar de Pedro, podemos ponerlo en lugar de las distintas personas que se van encontrando con el Señor y de alguna manera reproducimos la experiencia. Porque muchas de las dudas que ellos tenían o las formas que ellos tenían o las cosas que pasaban, cualquiera de nosotros también lo haría si estuviéramos con el Señor. Esa manera tan sencilla, cotidiana que lo presentan, nos permiten tener eso, una atención maravillosa. Y nos permiten ver al Señor tal como ellos lo vieron. Porque ellos lo describen así. Él estaba cansado en el pozo, ¿se acuerdan? En Samaria, se sienta. Miren qué lindo mostrar eso, que el Señor tenía sed, viene la mujer, ellos se van a comprar la comida, vuelven, vienen del súper y todas esas cosas, esa escena natural nos permite ver al Señor. Cómo Él lo vivía y cómo Él también lo compartía, y la ve a la mujer y cuenta todas sus cosas. Bueno, es extraordinario ver ese tipo de cosas. Bueno, yo quiero avanzar. Terminamos con el Evangelio espiritual. Es interesante porque tenemos 4 visiones, pero el cuadro es uno solo. El cuadro es uno solo. Ahora vamos, estas son las 3 etapas. El periodo de Jesucristo, que eso está en los evangelios, por eso aparece primero, y en el orden, primero los judíos, luego los gentiles. Por eso aparece, ese es el Romanos 1:16. Primero el evangelio es a los judíos, luego a los gentiles. Aparece Mateo, Marcos en la apertura y Lucas mayoritariamente gentil. Y la visión de Juan es que nos proyecta espiritualmente a otra dimensión y nos habilita, nos da el pie para la segunda etapa. ¿Qué cuál es? La etapa de los apóstoles. Ya no es Jesús hablando, sino sus discípulos. Cuando ellos terminan esto, el Señor se va y ellos se quedan. Nosotros tenemos la imagen que ellos estuvieron siempre en Jerusalén los 40 días. No, estuvieron en distintos lugares. Algunos iban hasta la casa, volvían. Pero en un momento dado el Señor los convoca, la despedida final, y Él los lleva a Jerusalén. Y entonces dice, quédense acá. Porque si no se hubieran vuelto a su casa, natural. Ellos se quedan ahí, aparentemente en la casa de Juan Marcos. Y dice que María estaba con ellos. O sea que algunos habían traído sus familiares. Y una de las razones era
que todos tenían que recibir el Espíritu Santo. Ellos estaban ahí. ¿Y ellos qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace Pedro? Uno tiene que completar el grupo de los 12. Porque la idea era, cada uno de ellos representaba una de las tribus. Y dice que van a ser los fundamentos de la Nueva Jerusalén. Entonces ellos pensaron, tiene que haber uno más. Y oran y buscan el texto, bla, bla, y tenemos. Ahora, pero fíjense que ellos, ¿qué es lo que entendieron ahí? Una de las cosas que uno tiene que entender es que ellos pensaron que no era el fin, sino que el comienzo de algo. Nombraron un 12º porque pensaban que la obra tenía que seguir. Ya Cristo no estaba, pero ellos entendieron y querían obedecer la comisión. Ellos tuvieron esta idea en la cabeza. Y se quedaron ahí y nombraron ahí y dijeron, vamos a prepararnos. Bueno, eso pasó, vino el Espíritu Santo y hay una cosa notable en este segundo periodo, ¿no es cierto? En el periodo apostólico. Luego tenemos el último, que es el canon cerrado. Y eso lo dejamos para la clase que viene, pero vamos a avanzar a este. José, Sí. en el caso de Matías. ¿se apresuraron ellos? Ya el 12 de Pablo. Sí, hay una discusión. Personalmente yo no lo tengo resuelto si es acertado o no. Provisoriamente yo he aprendido por Norman Hamilton, que una vez yo le pregunté sobre un pasaje y me dijo, bueno, mientras vos no lo resuelvas, tomalo como te lo enseñan. Un día lo vas a poder investigar y vas a poder tener tu propia convicción. Yo he leído varios comentarios y mi opinión por ahora es, en general la que opina la mayoría, que es que ese 12º debía incluirse porque era a Israel. Pablo aparece como un abortivo, uno que no solamente cronológicamente fuera de fecha, por decirlo así, sino como el apóstol a los gentiles. Es decir, un apostolado diferente. No podía ser contado con los 12. Y una de las razones por la cual se presenta esa dificultad, ¿por qué no está entre los 12? Era una cuestión que nosotros, esto que plantea Marcelo está muy bueno, porque no solamente fue el problema hoy nuestro, fue el problema de ellos. Porque Pablo tuvo que defender su apostolado. Porque le decían, vos no estás entre los 12. No estuviste ni siquiera en el inicio, no estuviste con los milagros, no estuviste en Jerusalén, al contrario, perseguías a la iglesia, etc. Y después él tuvo que defender que el Señor me apareció. Sí, vos decís que te apareció, pero nadie vio. ¿Entienden? Entonces, ese problema que tenemos nosotros lo tuvieron ellos. Luego lo terminan todos aceptando. El rol que juega Pablo es fundamental. Lo vamos a ver. Pero se entiende la cuestión. En este periodo apostólico lo podemos dividir en 3 etapas. La primera, que es muy importante, lo vamos a detallar. Estamos siguiendo el orden como están en los libros de la Biblia. El convencional, por decirlo. Los hechos, allá vamos a ver. Luego veremos Apocalipsis, Epístola de Apocalipsis, la otra clase, para ver ese orden y qué agrega o qué no agrega, o qué dejaría o qué faltaría si no estaría uno de esos libros. Estas cosas son las que hay que preguntarse. ¿Qué agrega cada libro? ¿Qué nos faltaría si faltara ese libro? ¿Qué refuerza si repite algo o profundiza algo cada libro? No, ¿dónde está? Vamos bien, ustedes pregunten, si podemos contestamos. Cuando pasamos a la siguiente etapa, que estamos hablando de la doctrina, y esa doctrina se documenta, siempre Dios documentó, esto es notable, siempre Dios documentó porque Moisés también escribió, y todos escribieron, o testificaron, o a la siguiente generación, o a alguien. Por ejemplo, se cree que Samuel hizo un gran trabajo de recopilación, los profetas escritores escribieron, los orales los recogió otro y lo incorporaron en el libro de los Reyes y Crónicas, y Nehemías hizo la gran compilación final. Siempre se escribió. Dios usó esto. Pero de aquí hay una cosa importantísima. La autoridad de la misma, Hechos 1.8, que alguien lea. Hechos 1.8. ¿Qué queremos decir con
la autoridad es la misma. Yo me anoté acá. No traje este nuevo apunte, no lo pude pasar, pero no les puedo dar esto porque no lo van a entender, porque mi letra es... Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Hechos 1.1. Ah, perdón. Sí, perdón. ¿Qué dije yo? 1.8. Sí, a ver, ¿a quién En el lea? primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Cuál querés? ¡Oh, qué bien! Ah, porque tengo ahí. NBI, dale. ¿La NTV? NTV o NBI, la que vos quieras. Ya que está. En el primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Bueno, ¿por qué decimos que la autoridad es la misma? Porque dice que en el primero escribió algo. Y dice, ¿qué escribió? Lo que comenzó a hacer. O sea, Hechos es lo que continuó haciendo. La autoridad es la misma. Es el mismo Señor. De hecho, valga la redundancia, porque hicimos Hechos y Hechos, aparece el Señor en varias ocasiones en el libro de los Hechos, impulsando, trabajando con los discípulos. Por ejemplo, a Esteban, él tiene una visión, Esteban, el mártir, que no es poca cosa el martirio no fue simplemente mostrar que la iglesia es perseguida. Muestra, por otro lado, Esteban, el rechazo de Israel y el no reconocer al evangelio como algo que fue aparte del judaísmo. Esteban, su martirio tiene otras lecturas y otras explicaciones. Ahí vemos a Jesús. ¿Vemos a Jesús dónde más? ¿Llamando a quién? A Pablo. Este es un hecho crucial. ¿Quién lo registra? ¿Pablo? No, Lucas, su socio del ministerio. Pero Lucas, es muy importante que este primer tomo fue su evangelio, ahora el libro de los Hechos, está dirigido a alguien muy importante, Teófilo, ¿se acuerdan? O sea, alguien distinguido, alguien con autoridad seguramente. Esto nos muestra que Lucas no pudo haber inventado lo que está ahí. Se estaba jugando el pellejo, estaba dando una versión oficial de los hechos a una persona distinguida. No es como escribir una carta a alguien informal, como podemos decir, o una carta encíclica, o sea, general, donde por ahí queda, digamos, pasa desapercibida. Algunos quizás errores, por decirlo así. No, la precisión de Lucas está demostrada no solamente por la arqueología, la historia, otros escritos, o los textos comparándolo con otros pasajes, es fundamental. Lucas da una versión oficial, porque lo presenta en un estrado oficial. El destinatario es alguien oficial. ¿Se entiende? Y esto es muy importante. Por lo tanto, la aparición de Jesús a Pablo adquiere una dimensión institucional, oficial, dentro del cristianismo. El método de la autoridad es la misma. Jesús, nuestro Señor. La autoridad es la misma. El método cambia. Y ahora sí, Hechos 1.8. Le dice... sí. Cuando haya sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y les da todo un programa que se puede estructurar el libro de los Hechos en base a eso. Es decir, Jesús envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es enviado por Él y habla lo que Él le dio o le va a dar la Trinidad. El Padre y el Hijo le dan al Espíritu Santo que hable. Es decir, está la Trinidad y por lo tanto comprendemos que sigue el tema de la autoridad, sigue vigente. Entonces los apóstoles dicen, pasamos a la siguiente etapa, Jesús no está, pero eso no quiere decir que ahora el cristianismo es de menor grado ante la ausencia de Cristo. ¿Se entiende? Es como pensaban, bueno, Moisés se fue,
y tiene que venir alguien tan grande como Moisés. Entonces aparece Josué. Pero al principio lo miraba medio de costeleta, Josué, él me lo desconfiaba. Pero hay prueba. Moisés introduce a Josué, ¿se acuerdan? Y fue su ladero, su mano derecha durante mucho tiempo. Aquí pasa lo mismo. Quien introduce es Jesús. Él lo presenta claramente en el sermón del aposento alto. Juan 13, 14, 15 y 16. Él lo presenta. Y les dice, va a venir sobre ustedes. Es muy importante esto. Está con ustedes y estará en ustedes. Esto es clave. Porque viene por lo segundo. La autoridad aquí, ¿qué cosa tuvo como Israel? ¿Qué cosa se le dio a Israel? Una de las cosas que le dio fue guardar la palabra de Dios. Y también el Mesías. Y también tenía que ser luz a las naciones. Todas esas cosas, privilegios que tenía Israel. El pacto, la promesa, la ciudad celestial, el santuario, el sistema sacerdotal, el sistema sacrificial, el trono de David. Todas son cosas que están en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? ¿A quién pertenece? A Israel. Pues la iglesia toma todo eso, no desecha. Incorpora el Antiguo Testamento como parte de palabra de Dios. Y se da cuenta que ahora no todos son israelitas, muchos son, ¿qué? Gentiles. Entonces, la autoridad es la misma palabra, las mismas cosas son dadas ahora de manera internacional, a la iglesia. A la iglesia ahora, con los cambios que significan. ¿Cuáles son los cambios? Que ya no hay un santuario terrenal, sino espiritual. Ya no hay sucesión de sacrificios, sino que la cruz es suficiente. Eso está en Hebreos, estoy comentando Hebreos. Bueno, podríamos seguir así, ¿no es cierto? No hay un templo, hay un nuevo pacto, etc. Hay una nueva revelación y se incorpora ahí. Antes, ¿quiénes estaban? Los profetas. Los profetas tenían palabra que venía de parte del Señor. A veces escuchaban de parte de Dios una voz audible. Otras veces tenían visiones. Pero siempre el Espíritu estaba y se iba o le hablaba de afuera. En los apóstoles se da una experiencia, por eso le digo, única en esta dispensación. La mente de Dios se combina con nuestra mente. Esto es algo extraordinario, porque la gente dice, ¿cómo Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo? Y yo les puedo preguntar a ustedes otro dilema que tenemos. ¿Cómo nosotros, la Biblia plantea, tenemos nuestra mente, pero tenemos la mente de Cristo? Las dos cosas al mismo tiempo. Cuando uno se convierte no entiende un montón de cosas. Sabe que necesita a Cristo, me pasó a mí. Yo había ido a la escuela dominical, aprendí muchas cosas, tenía la ventaja esa. Pero cuando me entregué a Cristo, yo necesitaba, lo único que sabía que Él me tenía que perdonar y recibir. Y yo tenía que aceptarlo. No entendía mucho más. A medida que fui creciendo en el Señor, e inclusive las verdades que yo aprendí de niño y de adolescente, ahora casi instantáneamente empezaron a tener una explicación y una comprensión que yo no tenía. ¿Se entiende? ¿Eso qué es? Es la mente del Señor en el creyente. Y les voy a contar una experiencia. En 1 Corintios, capítulo 14, se habla de que los profetas hablen de 2 o 3 en turno, en la iglesia. ¿Se acuerdan eso? Bueno, estamos acá en la iglesia, somos los corintios. Bueno, no, porque tenían cosas muy feas los corintios. Cambiemos de iglesia. Estamos en Macoria. Bueno, y viene el profeta, 2 o 3, acá, Beta, Alfredo, lo que sea, hablan, 2 o 3, dice. Y por turno, no hablan al mismo tiempo. Y cuando tiene revelación, le tiene que avisar, tirarle del saco al otro, me toca a mí. Nadie tenía que tener el monopolio de la palabra. Esto es una de las grandes cosas que aprendemos. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué hacía el resto que eran oyentes? ¿Cuál era la función de los oyentes? ¿Hacer dibujitos como los nenes? Fundamental. Tenían que escuchar atentamente, analizar y darse cuenta si eso era o no palabra de Dios.
Porque algunos podían llevarse por la emoción, por lo que sea, por un misticismo, o porque no, o por ahí repetía, porque lo dije el domingo pasado, pero este domingo me gustó y quiero repetirlo. ¿Pasa o no pasa? Y sí, siempre pasa esas cosas. Entonces, el rol de la iglesia viviente era clave. Ahora, ¿cómo podía la iglesia analizar si muchos no tenían formación bíblica, no sabían leer y escribir? No tenían la Biblia. No tenían la Biblia. ¿Qué era? El Espíritu Santo. Fundamental el rol del Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos escuchando un mensaje de un hermano en el púlpito, en una conferencia o en nuestra iglesia, por lo menos en mi caso, ustedes me van a ver que yo estoy mirando el comentario bíblico, estoy mirando la Biblia, hago como Alfredo, miro una versión, a ver si lo que el tipo está diciendo está bien, viene bien a dónde va. Pobre, no lo estoy acribillando, estoy aprendiendo, es mi manera de aprender. Y después, si veo que se mandó una de San Quintín, por ahí me acerco con delicadeza y le puedo decir algo. O él me corregirá a mí, no hay problema, eso no hay que ofenderse. Pero la clave acá es darse cuenta de esto. Ahora es el Espíritu Santo. Ahora hay una nueva humanidad. Y ahora tenemos el fundamento apostólico. Eso en cuanto a la autoridad. El método cambió. Antes se escuchaba la voz de Cristo. Ahora es el Espíritu Santo hablando al corazón, a la mente de esos hombres. No nos pasa a nosotros, por eso decía, nosotros en menor grado, porque nosotros no somos apóstoles. La Biblia dice en 1 Corintios 14, da dos listas de dones, en el capítulo 12, perdón, 1 Corintios 12. Y en la segunda dice, primeramente apóstoles. Esto nos muestra la función clave y primordial del apóstol. Cuando vamos a Efesios, aparece otra vez. Y así aparece para la Iglesia Universal, como es Efesios, primero los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pastor y maestro va junto. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Otra vez la clave es el apóstol. Él tiene enorme importancia porque lo que estamos hablando ahí es eso, doctrina, estamos hablando de doctrina. Cómo ellos enseñaron lo que había que creer. En última instancia, yo les digo, ¿cuál es el rol del teólogo? Decirme lo que tengo que creer. Yo que no soy teólogo, voy al libro, el tipo me explica, yo comparo con el texto, hago como lo debería, tomo apunte y acá escribo todo esto y digo, tiene razón, el Espíritu Santo es una persona de la deidad. Ahora yo creo eso. José, ¿Se entiende? Con respecto a lo que vos estás diciendo, hay un texto. A ver, sí. Y cuando el apóstol Pablo habla de ellos, los judíos, dice que el entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy. Cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad y continuidad. Buenísimo. Pensaba en esto, porque digo, ¿cómo hace Israel para rechazar eso? Y es por eso, por la oscuridad que hay. Buenísimo. El Evangelio se ve como una luz ahí en ese pasaje, ¿no? Y una vez quitado ese velo, el velo que le pasó a Moisés, ellos lo seguían teniendo. Ahora, le impedía ver. Nosotros quitado el velo, porque revelación es eso, quitar el velo y poder ver lo que está detrás. Es fundamental eso, lo voy a estudiar después. Pero fíjense cómo encontramos esto. Como la fusión o la combinación, no digo la fusión no, pero la combinación armónica entre la mente de Dios y la mente del hombre. Y ahí encontramos lo que en teología se llama la inspiración orgánica. ¿Qué quiere decir? Hay como 10 características de la inspiración, pero una de ellas es orgánica, quiere decir que no anula la personalidad del sujeto que escribe, en este caso Pablo, ¿no? Se puede ver un Pablo enojado en Gálatas, un Pablo pastoral en Filemón, un Pablo educativo allí en Efesios, un Pablo disfrutando en Filipenses. Uno ve distintas cosas.
resolviendo problemas, como en Tesalonicenses capítulo 4, esa ansiedad de esos hombres que veían, se murieron, no son parte de la iglesia, quédense tranquilos. Esas cosas no quedan anuladas. Dios inspira, y acuérdense que la inspiración es el acto de Dios de asegurarse que lo que Él dijo quede registrado. ¿Está? O lo que Él quiso que quede registrado, efectivamente así quedó. Eso es una definición muy, muy simple. José, pensando en esto de que vos decías que se fue el Señor Jesús y se implementa, digamos, el obrar del Espíritu Santo. Sí, Y vos decías acerca como que no disminuyó el obrar de Dios, sino Para que nada. justamente siguió. Y recordaba, no sé si una frase que le dijo don Samuel, que el Espíritu Santo es el mayor desconocido en la iglesia. sí, sí. Digo, se puede atribuir a eso, ¿no? Al desconocimiento del obrar del Espíritu Santo en la iglesia. Y por eso también tenemos distintas falencias, ¿no es cierto?, a la hora de... Y cuesta, porque se habla de que el Espíritu es el más desconocido de la Trinidad. Porque es una figura que a nosotros, una persona que nosotros no sabemos lo que es un espíritu. A Jesús lo identificamos fácil porque lo asociamos con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestra humanidad. Entonces lo captamos rápidamente. Por eso Jesús es el gran revelador. El Señor, quien ha visto a Él, ha visto al Padre. Y nosotros lo vemos por la fe. El Padre es una figura que nosotros entendemos, lo que es un Padre. Pero el Espíritu no. Entonces dicen que es la cara desconocida, la cara velada, no se entiende. Y la segunda cosa es porque está dentro nuestro, y uno de los problemas más serios, y esto está en el libro de Tozer, uno de los problemas más serios es creer que nosotros podemos hacer la espiritualidad. Pero la espiritualidad produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Si hay algo de espiritual en nosotros, o de un ministerio efectivo en nosotros, o por medio de nosotros, es el Espíritu Santo. Él es el que pone los deseos, el que nos ayuda a interceder, nos ayuda a orar inclusive. Ese tipo de cosas nos cuesta darnos cuenta. Hay creyentes que todavía dicen, son como niños en la fe porque no han podido crecer y darse cuenta de esa realidad, de la presencia invisible pero real, activa del Espíritu Santo en nuestra vida. No está pasivamente, está activamente. Él está queriendo hacer cosas con nosotros, en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Cuando uno empieza a darse cuenta de ese detalle, empieza a tener más cuidado en lo que dice y hace, etcétera, o en lo que pensamos también. Y si se escapa algo, por eso Pablo dice, pongo mi cuerpo en servidumbre. Tengo que dominar mi mente y todo lo que tiene que ver con mis sentidos, porque el Espíritu Santo está ahí, morando en mí. Es como si dijera, permítame el ejemplo, lo que le dijeron a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque lo que estás pisando, ¿qué cosa? Tierra Santa es. Y darnos cuenta que nosotros somos el santuario del Espíritu Santo. Eso es una de las figuras. Nuestro cuerpo es templo. Cuando uno toma esa dimensión, wow, la cosa cambia. Ya no nos permitimos ciertas cosas, o no debiéramos, pecados o lo que sea, ¿no es cierto? Bueno, la figura de Pablo es de destacar porque a él le toca un rol, perdón que siga, y vamos a decir algunos puntos rapidito. Perdón, ¿la hora qué es? Unos 10 minutos y paramos. Bien. La autoridad es la misma, ya dijimos esto. Jesús ahora da, hablando no de la acción misionera del libro de los Hechos, sino hablando de la doctrina, la enseñanza, la creencia, qué es lo que tienen que creer. El Señor va moldeando eso. En primer lugar, ellos ponen en acción lo que ellos fueron enseñados. Todo lo que ellos tenían, ellos lo vuelcan. Y eso se ve en las predicaciones de ellos. La concepción que ellos tenían de Cristo, lo vemos en el sermón de Pedro, en los distintos sermones de Pedro, de Pablo, de Esteban.
el pasaje de Esteban, el mensaje que él da es clave porque muestra también la condena hacia Israel por haber rechazado al Mesías. Con lo cual está diciendo Esteban, Jesucristo es el Mesías. Jesús es el Cristo de Dios. Entonces, otra vez vuelve, como dijeran los fariseos, otra vez volvemos al trigo, otra vez. Antes era Jesús, decía que él era el Cristo, ahora estos que quedaron vuelven a repetir lo mismo. Y entonces arremetieron y lo mataron. Ahora, pero la iglesia sostuvo eso a lo largo del tiempo. Todo el libro de los Hechos sostiene eso. Y sostiene que Él es el único Salvador. Esto luego es explicado más extensamente en las cartas. Y por eso Romano aparece en primer lugar. Cuando uno va al libro de los Hechos, hay varias veces las mismas preguntas. Una vez que Pedro predica y dice, ustedes condenaron, crucificaron al Mesías, bla, 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 ¿qué responde la gente? ¿Qué podemos hacer, hermanos? ¿Y qué le dice? Arrepentíos. Cuando va el eunuco etíope, ¿qué le dice? ¿Qué impide que yo sea bautizado? La misma pregunta sobre la salvación. En este caso, antiguamente se salvaban y se bautizaban ahí nomás. ¿Dónde encontramos? En la experiencia europea, en Filipos, ¿qué pasó? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree y serás salvo tú y tu casa. Vuelve la pregunta. La de Pablo, por ejemplo, me acuerdo. ¿Qué quieres que haga, Señor? El reconocimiento. Las grandes preguntas en el libro de los Hechos tienen que ver con esto. ¿Qué hacemos con el Cristo? ¿Qué hago yo frente a Cristo? Y Romanos aparece en primer lugar para contestar eso que ya asoma en Hechos. El gran tema es la salvación. Es lo primero. Y Romanos se dedica a eso. Ahora, sobre el curso del Evangelio, él está hablando y van a ver cómo enfrenta el Evangelio. Hay un libro magistral de David Gooding que es, según el libro de los Hechos, según Lucas, tiene el comentario de Lucas y de Hechos, ¿no? Pero el de Hechos, él se dedica a hacer esto que estamos haciendo nosotros. Todo el libro y está muy bien estructurado, brillante el trabajo de este hombre, el irlandés. Texto que sirve de marco teológico y doctrinal de las epístolas. Esto es algo que seguramente ustedes ya lo saben, pero vale la pena repetirlo. Si nosotros cerráramos el libro de Juan y no estuviera el libro de los Hechos y arrancamos con Romanos, después seguimos por Corintios, ¿qué nos faltaría? ¿Qué pasa si no estuviera Hechos? La venida del Espíritu Santo, el proceso histórico, el de transición. No entenderíamos qué es esto de Corinto. ¿Por qué hay una iglesia en Corinto? ¿Quién es Pablo? Fundamental. ¿Qué fue de Pedro? Porque Pedro aparece al final, una cartita chiquitita. ¿Qué pasó? Otra vez negó al Señor. ¿Qué pasó? No entenderíamos nada del Nuevo Testamento. Exacto. Jesús está glorificado. Ahí está. ¿Qué habrá sido? Hechos nos da el marco histórico y teológico, el contextual. Es fundamental porque es un puente entre evangelios y las cartas y las epístolas. Ahora, esa la aprenden fácil, la EP. Evangelio, puente, epístolas. Entonces, sirve de marco teológico y doctrinal, también doctrinal. Porque muchas de las cosas que ya comienzan a desarrollarse, comenzaron a sembrarse en el Evangelio, comenzaron a desarrollarse en el Evangelio, son tratados extensamente en las epístolas, porque las epístolas son más que nada doctrinales, no históricas, aunque hay historia también ahí. Por ejemplo, se menciona a Tito en las cartas, pero no aparece en el libro de los Hechos. Aparecen personajes que no aparecen allá. Tiene su razón, histórico, pero más que nada son doctrinales. En el libro de los Hechos están las dos cosas. Y señala el plan y propósito al dar el Evangelio al mundo. Eso lo hemos leído en Hechos, no sé quién leyó Hechos 1:8, pero ahí está el programa. El programa de Dios no era quedarse en Jerusalén, era seguir y seguir.
La autoridad es la misma. Y acá le robo unos minutos. La predicación apostólica es esto, combina los hechos con sus interpretaciones, con la doctrina, la explicación de esos hechos. Hay argumentos doctrinales, y esto es muy importante. Los evangelios se llaman buenas noticias, son nuevas noticias, porque la noticia significa que es algo nuevo, pero esas noticias nuevas son buenas. Y uno dice, ¿por qué? Porque ya teníamos todo el relato del Antiguo Testamento. Ahora hay una noticia, hay que tocar la trompeta de la Santa Convocación de Israel y decirle, hay una novedad. ¿Cuál es la novedad? Dios vino entre nosotros. Israel dijo, no, se armó todo un lío ahí. Pero esa, la trompeta de Israel fue esa, hacia Israel. Ojo, acá pasa algo. Entonces el Evangelio es eso. Las noticias, el Evangelio. Ya el Evangelio tiene un nombre técnico ahora. Ya no es simplemente buenas noticias, es evangelio, es el contenido. Por eso las iglesias que se separaron del catolicismo y de la reforma se llamaron evangélicas. Las iglesias históricas, luterana, calvinista, presbiteriana, lo que sea, se llamaron reformadas, porque se apartaron del catolicismo, reformaron y reformularon lo que venía del catolicismo. Los evangélicos que surgen en el tiempo de la Revolución Industrial se llamaron evangélicos, porque ya redefinieron, perfilaron mejor, precisaron mejor cuál es su base de creencia. Y dijeron evangelios. Aparte era un nombre inclusivo, más bíblico e inclusivo. Y de ahí tenemos un montón de cosas. Bueno, ellos hacen teología en el camino, no es teología de escritorio, de vivencia. Y esto es un paralelo muy grande con algo que nos critican de Estados Unidos, que yo he estado en varios seminarios y siempre nos dicen lo mismo. Ustedes no hacen teología, ustedes no hacen teología. Y yo le contesto lo mismo, siempre lo mismo. ¿Cuál? Los que hacen teología en Latinoamérica son los pastores. Lo hacen en vida, en acción, mientras trabajan, en lo que creen, y cuando contestan a sus feligreses, a sus miembros, a sus ovejas, las corrigen, le enseñan, están haciendo teología. Pero no es la teología del seminario, que está bien. Ojalá tuviéramos acá, podían ir los pastores que están acá, un seminario, encerrarse 6 meses y que no lo embromen las ovejas y lo dejen tranquilo. No. Y la esposa también, vaya. Ay, como al Lord y Luis, ahí, Luis fue a estudiar y al Lord no podía pagarse y entonces iba a aprender ahí, se sentaba pobrecita ahí. Bueno, paramos acá. Después seguimos. Gracias. Paramos con el Lord. Bueno, oramos por los alimentos, ¿les parece? Vamos, gracias. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo que podemos estar aprendiendo, Señor, acerca de tu palabra. Lo maravilloso, Señor, como los libros, las cartas, y cada una de ellas ocupan un lugar estratégico, especial para enseñarnos. Y gracias porque trae luz, oh Dios, en esta área, y realmente somos bendecidos a través de ello. Queremos también agradecerte por los alimentos, te damos gracias por Laura que los preparó. Pedimos Dios que los bendiga, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a tratar de ir rapidito, así no nos demoramos mucho y no tardamos en irnos. Es muy lindo y yo creo que es muy válido esto que les comentaba de los pastores en Latinoamérica, los líderes, de hacer este trabajo. La verdad que el tema es que no se escribe lo que se hace, pero es una buena cosa que se hace teología en el andar, en el camino, en la experiencia, en cómo se hacen las cosas, cómo se lucha, cómo se vive. Y todos nosotros marchamos juntos.
y también compartimos esa carga, ¿no es cierto? Pablo escribe también. Vieron que las cartas fueron escritas así, salvo algunas cartas como la de Romanos, donde él se pone a escribir y a pensar, es más parecido a un tratado teológico, pero si no el resto son, inclusive es una carta de presentación de Pablo. Pablo nunca había estado en esos lugares. Entonces Pablo presenta su evangelio. Y después, bueno, le tocó estar preso, etc. Y está ¿cómo se llama? Allí lo reciben los hermanos y termina el libro de los Hechos allí. Miren que termina justo en Roma y arranca con Roma la epístola. Pero bueno, lo dejamos. Esas casualidades de la Biblia que no son tan casualidades. Pablo, por lo menos estas 4 fuentes, ustedes quizá encuentren más, yo encontré estas 4, revelaciones directas, esos misterios que Dios le da, la guía e iluminación del Espíritu en su trabajo. Muchas veces Pablo muestra cómo el Espíritu le guía, le habla, etcétera, etcétera. Su investigación, su estudio personal, su meditación en las Escrituras, es indudable que era un gran lector. De hecho, cuando está preso, en 2 de Timoteo le dice: tráeme los libros, los pergaminos, y tráeme la capa que tengo frío. Bueno, él le dice esto, y evidentemente que esa diferencia son, parte son las Escrituras mismas, ¿no es cierto? Pero él seguía estudiando. Y también los hermanos. Lucas hizo su investigación y va a publicar, y él se alimenta de ese intercambio con los hermanos. Y recomienda a los hermanos con Apolo y con otros más, y va aprendiendo de ellos, y mutuamente se edifica el pueblo de Dios. La autoridad, entonces, ahora mismo el rol apostólico. Ahora vamos a hablar del método que ha cambiado. En primer lugar, esto que estábamos diciendo: la mente de Dios se combina misteriosamente con la mente de los apóstoles y da como producto, resultado final, el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo obviamente ocupa el centro del ser del cristiano. Cuando decimos el centro, se refiere a lo intelectual, lo emocional, inclusive lo que recuerda y usa, sus experiencias, sus sensaciones, su imaginación, etc. Todo eso ocupa el centro. Y entonces, ¿cómo avanzar en la vida cristiana? Eso es un principio que Pablo plantea. Hemos comenzado por el Espíritu, le dice a los Gálatas, ¿y dónde van a terminar? En la carne. Entonces eso nos muestra que la ley de la vida cristiana es la actividad del Espíritu Santo. ¿Y cómo hago eso en mi vida? A veces nosotros lo planteamos, es mi lucha, y está bien, es cierto que luchamos, porque la Biblia habla, pero más bien es depender del Espíritu Santo. Aprender a orar y confiar y dejar las manos del Señor y salir así. Eso nos cuesta. Personalmente es una de las cosas donde más me cuesta a mí. Los hechos, las experiencias y la enseñanza que ellos no entendían ahora son instantáneamente comprendidos. Y el principio bíblico es este. Si alguien quiere leer, es este pasaje. Creí, por tanto hablé. La fe es una forma de conocimiento. No solamente mi fe es el vehículo de mi confianza en Dios. Yo tengo fe que el Señor me va a cuidar. Por ejemplo, vamos a hacer un viaje riesgoso. Los hermanos que fueron acá, Pinto, ¿no? ¿Se llama la localidad? Santiago adentro, profundo. Bueno, oraron y fueron y volvieron. No solamente es esa fe se refiere, sino también es que la fe me permite conocer. Eso está en Hebreos 11. Por la fe creemos que Dios hizo los cielos y la tierra. Es decir, porque Dios habló, reveló esto, yo creo en eso. Creí. ¿Qué creí? Lo que Dios dijo. Por lo tanto, lo promulgué, lo hablé. Y cuando digo promulgar no es decretar. Vieron que están esos famosos que dicen, decilo en voz audible, y si vos lo decís, lo decretás y Dios va a hacer tu... No se refiere a eso. Se refiere al hecho de anunciar qué cosa, lo que Dios ha dicho. La fe es una forma de apropiarse del contenido de Dios. ¿Dónde está eso? Lo vamos a ver ahora en un ratito. Avanzamos.
¿Por qué? ¿Qué razones hay para cambiar este método? ¿Por qué no quedarse con el método de los profetas? ¿Por qué no quedarse con el Señor Jesucristo? Bueno, algunas razones que encontramos fueron estas. Primero, era ventajoso para los suyos. Si yo no me fuere, no vendría el Espíritu Santo. Hay un beneficio, una ventaja, y yo le decía, es clave esto, estará en vosotros y con vosotros. No solamente estará en medio de ustedes, está con ustedes, sino que estará en ustedes. Esta es la gran ventaja que está ahí. Es ventajoso para ustedes. Ya ahora tenemos no un Cristo, multitud de pequeños Cristos. Por eso se llamaron cristianos, o lo llamaron cristianos, mejor dicho. No solamente porque reflejaban el carácter de Cristo y practicaban las enseñanzas de Cristo, sino que había algo distintivo en ellos. Había algo diferente, y lo diferente es Cristo. Ellos hablaban de Cristo y predicaban a Cristo, pensaban en Cristo, celebraban a Cristo en la Santa Cena, esperaban a Cristo y esperaban el reencuentro con el Señor, etcétera, etcétera. Todo es esto. Ahora, este método supera en perfección y efectividad a cualquier anterior. Uno dice, ¿cómo? ¿Mayor que Cristo? No, es el mismo Señor. Ahora, en la experiencia del Señor en la vida de cada uno de nosotros, ¿quién lo plasma? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace palpable en nuestra vida, tangible, a Cristo en nuestra vida. Y esto es algo que nos conmueve. Tener a Cristo como parte de nuestra existencia. Ya no es una vida vivida en lo que yo puedo hacer, sentir. No, está el Señor viviendo en mí. Esto es un misterio grandísimo que el mundo no detecta. No se estudia en ninguna universidad del mundo. Y lo decimos nosotros no por orgullo, sino porque la Biblia lo dice. Cierta vez estaba con un seminarista en Tandil. Yo he ido a pasear y andaba a caballo, qué sé yo, y bajamos del caballito, que el caballo no me obedecía, hacía lo que él quería porque sabía que yo no era un jinete diestro, hasta que logré bajar. y estuvimos charlando con un señor mientras estábamos haciendo la cola y iba a decir que era un seminarista. Entonces hablamos de qué cosa es la diferencia entre el católico y el evangélico, ¿no? Y él me preguntaba. Y entonces yo le dije, bueno, la seguridad de la salvación, qué sé yo. Y él me dijo, no, pero eso es orgullo de ustedes. ¿Cómo ustedes tienen ese orgullo? ¿Cómo saben eso? Eso no solamente es de Dios, ustedes no pueden decirlo. Y yo le dije, porque la Biblia lo dice. No porque se me ocurre a mí. Entonces, la cuestión es entender que el creyente puede repetir esto porque hay un método que ha cambiado, que es que supera en perfección, porque ahora la precisión de la Escritura es interior, especialmente para los apóstoles, no para nosotros, porque nosotros no escribimos el Nuevo Testamento, pero ellos sí, y la efectividad, no buscaban otra cosa. En el creyente se repite en menor grado. La unción misma nos enseña. El Espíritu Santo trabaja y nos dice, viste que pecaste, me desobedeciste. Bueno, no es que lo hace para divertirse o hacernos vernos sufrir. Lo hace para que aprendamos, para ser corregidos. Entonces el mismo Señor nos disciplina. ¿Para qué? Es decir, Dios tiene un rol activo en nuestra vida. Quiere hacer cosas. El tema es que el impedimento que tiene, ¿qué cosa es? Mi yo, mi Josecito Telmo. Que mirado desde el punto de vista del Espíritu Santo no es Josecito. Josesazo, ocupa todo. Y no le deja nada al Espíritu. La inversa tendría que ser, ¿no es cierto? Ahora, ese Espíritu Santo es el don del Espíritu Santo, que es diferente de los muchos dones. El don es eso que el Señor da. El Espíritu Santo es el don. Ese Espíritu Santo da muchos dones, que es diferente. ¿Está claro? La entrega del Espíritu Santo al creyente o a los creyentes, a la iglesia, en la totalidad de los creyentes, es un don. Es algo que Dios concede a la iglesia como el tesoro más grande que la iglesia puede tener. El tesoro más grande de la iglesia no es las reliquias que están en el Vaticano.
¿Está claro? No. Es el Espíritu Santo que está en cada creyente. Esa es la riqueza más grande. Ahora, la iglesia da dones. Y primeramente apóstoles, esto lo recalcamos, ¿no? Esto es clave. ¿Cuál es el principio que hemos aprendido? El mismo espíritu que estaba en los apóstoles está también en todos los creyentes. A pesar de que el apóstol tenía una enorme autoridad, no solamente era guía, no solamente era un líder que iba adelante, no solamente enseñaba lo que había que creer, hacía los milagros, todo lo que ustedes quieran, pero todos los creyentes que iban al lado de esos apóstoles tenían el mismo espíritu, el mismo Señor. Entonces, por un lado, ellos se elevaban, pero por otro lado, el espíritu los bajaba y los nivelaba. ¿Se entiende? Una cosa es el rol que les tocó jugar, en ese caso apóstoles, y otra cosa es la vida que ellos tenían y que nosotros tenemos igual que ellos. Ahora, interesante esto, primeramente apóstoles. No dice segundamente apóstoles y siempre apóstoles. ¿Está claro? Lo que estamos queriendo decir es que este oficio es intransferible. El don es intransferible. No hay una transmisión de ese don. Permítanme decirlo, a pesar de que muchos por ahí piensan distinto, que creen que el don apostólico sigue. Lo que hay que tener cuidado es que la palabra apóstoles se usa en varios sentidos en la Biblia. Uno de los sentidos es que al mismo Señor Jesús se le llama apóstol. El mismo Señor Jesús. Mostrando la comisión oficial que recibió del cielo y su misión, que también es intransferible. Como apóstol, designación esa que tiene. Después están los 12. Después están los otros que han sido comisionados, como el caso de Pablo, el apóstol. Después están los otros que eran llamados lo que hoy es equivalente a misionero, que también se llama, por ejemplo, algunos como apóstoles, pero eso es otra acepción que no tiene que ver con ese grupo de 12 selectos y Pablo. Bueno, ¿se entiende esto? Y si no se entiende, que Dios los ayude. Bueno, vamos. El método ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Cristo no escribió ningún libro, pero Dios quiso y se preocupaba, lo que dijimos antes, de registrar. Pero el Señor no escribió. La única vez que lo vemos escribiendo, ¿se acuerdan? Lo hizo en la tierra, que se habrá borrado inmediatamente. Tampoco sabemos lo que escribió y no interesa. Lo que... Sí. Me quedé pensando en lo anterior. ¿En qué se basa una persona, hombre o mujer, cuando dice soy apóstol? O se presenta en una iglesia o lo presentan como un apóstol. ¿En qué se basan ellos para decir eso? Bueno, ellos básicamente sería, acá pueden agregar otros, que ellos creen que ese don sigue vigente. ¿Qué quiere decir? Que Dios sigue dándolo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo sé que te lo ha dado a vos? Suponiéndote que siguiera vigente. ¿Qué base teológica tiene? ¿No? ¿Cómo yo sé? Porque el apostolado tenía ciertos requisitos. Por eso digo, es un oficio por un lado. Porque cuando vos vas a trabajar y te van a contratar, te piden ciertos requisitos. Uno de los requisitos, viva cerca, no viva muy lejos. No viva a 500 kilómetros porque no puede venir todos los días. ¿Entendés? En el vecindario, por ahí. Bueno, si quiere un técnico, tiene que ser técnico. Qué sé yo, no sé, ustedes dirán. En el caso de apóstol, tenía ciertos requisitos para ser apóstol, de ese grupo. El tema es que algunos no lo cumplen hoy en día. Ese es un gran problema. Pero suponiendo que faltara ese requisito, o qué sé yo, hiciera un viaje espacial en el tiempo esa persona y volviera, el don tiene que ser verificado por otros, ese don, reconocido por otros, como cualquier otro don que hay en la Biblia. Se verifica. Entonces, ese es el tema. ¿Quién lo nombró a esa persona? ¿Quién lo reconoce? Yo soy apóstol, te dice. Buenísimo.
Bien. ¿Y qué le contestó Salvador de Lutri cuando vino una persona así? Y yo soy un arcángel, le dijo. ¿Qué le quiso? Está diciendo una pavada. ¿No? Entonces, Se presentan como profetas. profeta. Vienen pastores profetas. Profeta, pastores, bueno, está bien, pero el otro, como es, apóstol. No sé si alguien quiere contestarle algo más. Sí, eso no tendría que ver con el tipo de interpretación bíblica que tienen, porque La hermenéutica, de hecho, sí. claro, porque de hecho hay esto que no lo podemos tomar de manera normativa y que se aplican a todos los tiempos, sino que es como decía, es un Sí. puente entre los evangelios y las epístolas y de ahí tomamos cosas que son para ese tiempo, que son específicas para ese tiempo y que sirven de base para todo lo que escribe. Lo que estaba diciendo ella, lo que llaman los dones fundacionales. ¿Se entiende? Sí, Alfredo, ibas a decir algo. En parte de lo que decían las hermanas. No me digas que te va a presentar como apóstol, sonando. ¿Alguien quiere ser pastor? Justo que iba a decir. Yo siempre lo recalcamos, lo charlamos mucho con los hermanos de la congregación, nosotros, este tema, porque es un boom. Y yo creo que pasa como decíamos recién, creo que coincidimos todos, es una cuestión conceptual. Y yo siempre digo una cosa, y como lo aprendí de mi maestro, ante la duda, al manual, ¿qué dice la palabra de Dios? Hay características, hay requisitos, los reuní y después de lo demás se presta, a ver, por mi cuenta la opinión, se presta mucho a la duda. No digo que no puedan tener un buen vivir los hermanos, pero las características, la vida que tenían los apóstoles dista mucho de lo que vemos hoy. Entonces eso también a veces, como solemos decir, no sé hasta qué punto es más confusión que bendición ostentar ese título, más los tiempos que corren, donde estamos súper informados, tenemos acceso a la información y vemos de todo. Y yo creo que pasa muchas veces porque, como nos enseñaba en la hora anterior, empieza a prevalecer más esto, lo que yo creo, y no lo que dice la palabra de Dios. Entonces, o un deseo interior de tener más poder, entonces yo soy apóstol, así que si en el faro ordenamos un pastor, pero claro, yo soy el apóstol, tira arriba, si vamos a la palabra. Entonces a veces se usa la palabra de una manera como, a ver si se puede, vale el término, como acomodaticio, a ver si yo puedo adquirir poder, puedo tener dominio, entonces soy apóstol, nadie lo puede hacer, o profeta, porque nadie quiere ser evangelista aparentemente. Nadie quiere salir a evangelizar. Nadie quiere ser siervo. Una vuelta mi hermano vino y me lo planteó. Dice, yo te puedo dar una mano. Éramos un anexo todavía. Dice, yo te puedo dar una mano. Y me trajo un currículum. Era pastor, misionero, maestro, pastor, maestro, misionero. Y tenía dos o tres cosas más, títulos. Recuerdo que el pastor Farina dice, yo necesitaría 2 o 3 para la finanza, como se pone la iglesia para adelante. Pero después yo creo que, como también lo vemos, por sus frutos los conocemos. Y yo creo que ahí radica el tema. Y sí, bueno, Alfredo Laune para el apóstol, qué sé yo, por los frutos los conocemos. Y hoy desgraciadamente vemos que, no digo que sean todos igual, pero a veces las evidencias muestran que el título no le hacen honor, más teniendo la referencia de estos hermanos que sufrieron, todos sufrieron a lo largo de sus ministerios. Y nosotros lo vemos hoy desde un lugar muy cómodo, muy de autoridad, muy exclusivo, que ellos reciben. El Señor me dijo, como que ya te ponen un límite. ¿Quién lo va a contradecir? Si el Señor me dijo. Claro. Y yo creo que por eso yo pienso que es un error conceptual y a veces el peligro es que genera más confusión que bendición. Perdón. Después quería decir. Sí, no sé. Johnny. En Hechos 14:14, ¿en qué sentido a Bernabé se lo llama apóstol? Sí. Sí, era comisionado, juntamente con Pablo. Por eso hay que ver las acepciones. Bernabé llamado, y no solamente Bernabé, también Santiago, pero porque
aparecen después lo que se llaman los delegados apostólicos. Pablo habla de Timoteo como si fuera uno más igual que él. Y dice algo tremendo: no tengo otro igual que él. Pero era un delegado apostólico. Pablo y Bernabé fueron puntales como misioneros para abrir. Curiosamente, se predica a Europa después de Hechos 15. ¿Qué pasa en Hechos 15? El concilio. El primer viaje misionero no llega a Europa. Llega a donde hay una gran influencia y comunidad judía, hasta lo que es Turquía. Solamente cuando se resuelve el tema judaico, recién ahí pasan más allá de la frontera. No quería decir esto que planteaba Laura recién, que es un tema viejo porque en el Apocalipsis Juan, cuando le revela lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, habla acerca de los malos obreros y los que se decían apóstoles y eran falsos, y los halló mentirosos. Y es un problema para la iglesia actual, este problema viejo, porque la obra de Satanás, que comenzó con la persecución para frenar a la iglesia, continuó después con la confusión. Claro. Y esto Muy bien. es una obra satánica porque genera esto, genera dudas, y si no hay un buen estudio de la palabra y si no hay un obrar del Espíritu Santo para que nos dé entendimiento, puede venir cualquiera y llevarnos a cualquier lado. Y se mezcla el trigo con la cizaña. Entonces, ¿qué pasó acá? Y yo, digamos, cuando vos ves lo que recién Alfredo decía, la vida que llevan los apóstoles, las características que tienen las iglesias o los miembros de esa iglesia que creen en esos apóstoles, vos ves que puede haber gente sincera que ama al Señor, pero hay mucho desorden en la vida de muchos de esos hermanos, Claro. y dentro de esas iglesias mismas. O sea, Por eso el don tiene que ser verificado. Claro, A eso es lo que hablamos. Se y tiene eso que es lo que- poder. Y pero uno de los requisitos que tenía que tener el apóstol es que tenía que ser testigo ocular de haber visto el Por Señor eso Jesucristo habrá viajado al resucitado. espacio en el tiempo y Claro, volvió. o sea, ya ahí elimina todo, porque ¿quién vio a Cristo resucitado? ¿O quién tuvo un llamamiento personal? Falsos apóstoles, yo digo. Sí, es que Pensaba que si afirmamos que ese don sigue operativo, estamos diciendo que no tenemos la palabra profética. Más seguro, claro. fundamental. A eso viene esto, ¿ves? Sí. Y quizás el hecho de que a veces se aplica la función, pero no el don ni el oficio. Claro. O sea, hay gente que visita la iglesia, hay gente que sostiene, entonces es un apóstol en ese sentido, por la función, pero no es que tiene el don. Inclusive un texto que ya mencionaste la clase pasada, cuando dice: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. La pregunta: ¿quiénes son con ellos? Son los apóstoles, justamente. Y dice: con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, había características que son exclusivas de ellos y que no pueden conocidos, no pueden ser. Sí, hoy hay gente que imita de alguna manera, porque los apóstoles tenían la virtud única, intransferible de la inspiración, del conceder el Espíritu Santo a otras personas, de abrir la puerta, y el Espíritu Santo descendía sobre esas personas. Nosotros no tenemos eso, no hay nadie que tenga eso. Ellos mismos decían recibir el Espíritu. Sí. Señales y milagros. Señales y milagros que se atribuían solamente a ellos. Ahora, el tema, desde el punto de vista doctrinal, Judas 3, el gran principio, la fe una vez dada a los santos. Fe acá es la cosa creída. Es lo que se cree. Porque ahí estaba hablando de la salvación, pero ocurrió algo que en el transcurso de la redacción inicial de la carta tuve que cambiar el contenido de esa carta. Eso ustedes leen la epístola de Judas. Y en el versículo 3 introduce esa. La fe una vez dada a los santos. Pax significa una vez para siempre, no hay vuelta atrás. Es decir, hay algo, y justamente el lugar que ocupa Judas es previo al Apocalipsis. En la última epístola cierra esa etapa que yo les decía. No aparece encabezando la lista de las epístolas. Judas cierra el epistolario del Nuevo Testamento y dice: la fe una vez dada a los santos. No hay más nada que agregar. Ahora es la revelación de Jesucristo que tiene que ver
Apocalipsis que apunta a un presente, pero más que nada hacia un futuro. Pero la iglesia tiene esto, la fe una verdad. El cuerpo doctrinal ya está expuesto. Ahora es nuestro trabajo aprenderlo, comprenderlo, interpretarlo y compartirlo. Y el segundo, Hechos 5:42. A ver que alguien lo lea. Todos los días, Sí. en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Esa es nuestra tarea actual. Esta es nuestra realidad hoy. Así debe ser la iglesia hoy. Esta es nuestra realidad. La verdadera iglesia se dedica a eso. Presentar a Cristo. Predicar y enseñar. La voz que dio el Nuevo Testamento y forjó la creencia nuestra no salió de la iglesia. Vino fuera de la iglesia, que es el Espíritu Santo. Los creyentes no se le ocurrieron todo lo que después escribieron. Era el Espíritu de Dios, tomó de Cristo, obviamente del Padre, la actividad vuelca. Por eso se habla, prácticamente hoy se habla mucho, y eso es uno de los aportes que ha hecho la iglesia latinoamericana. En el Concilio de Lausana, por ejemplo, se ha insistido mucho en ese punto, los latinos han insistido mucho, de que nuestra teología tiene que ser más trinitaria. Y no tan particionaria, el espíritu por un lado, la cristología por el otro, no, sino en un abordaje trinitario. Hace poco murió Edgar Morin, que es un pensador francés, que escribe sobre religión. Yo estuve leyendo un poco el trabajo de él, pero es interesante que él habla de la complejidad, la hermenéutica compleja, cómo abordar un tema complejo. Y nosotros, ¿cómo hemos hecho? De apartecito, lo fuimos desgranando y lo damos aparte. No, él hace un abordaje de una cosa compleja de una sola vez. Y entonces da una serie de 7 pautas, etc. Pero es muy bueno para el cristiano. En un diálogo que él tiene con el cristianismo, dice, el cristianismo hace eso. Él no era cristiano, pero es interesante que un hombre muy inteligente se da cuenta de la hermenéutica cristiana. Es una hermenéutica compleja, pero no porque somos nosotros seres conflictuados, sino porque el objeto de estudio nuestro es muy complejo. Es la Trinidad y todo lo que tiene que ver con la Trinidad. Pero tenemos que abarcarlo así. Por supuesto vamos a ir por partes porque nos es difícil. Apenas si podemos entender algunas cosas, pero la Biblia nos llama, por eso las lecturas repetidas, sucesivas, oleadas de lectura bíblica, para poder entender esto. Que la iglesia no forjó su creencia, la recibe. En el seno de la iglesia los creyentes lo que hacen es comentar eso y dice que se enseña mutuamente. Se están diciendo, no, mirá, yo descubrí esto, mirá que yo encontré esto, no, y entonces chequean uno a otro. Y entonces es en la comunidad del creyente, de los creyentes que se hace teología, no independientemente de la iglesia. Dios dirige la expresión doctrinal del cristianismo que da como resultado los documentos del Nuevo Testamento. Ahí tenemos la carta. Y esta es nuestra realidad. Bueno, sigo, no me quiero detener más acá. Y, bueno, la diferencia entre Hechos y Evangelio. Lo único que voy a resaltar acá es algo notable. El Señor no tuvo mucho éxito, si se quiere, desde el punto de vista evangelístico, que le hayan seguido multitudes. Los discípulos tuvieron un éxito tremendo. Miles se convirtieron de un saque en Pentecostés y sucesivamente. Hasta fariseos que antes le negaban, caso de Pablo, sacerdotes y todo. ¿Cuál fue la diferencia entre una y otra? Bueno, la diferencia, dice el autor, es esto: la cruz. El Cristo que es predicado lo es luego de su experiencia de la cruz, luego de morir y resucitar. A partir de ahí, el descenso del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo en aquellos muchísimos Cristos, pequeños Cristos que había, ahora hacen un trabajo de presentar a Jesús. Y el rol de Jesús, ¿cómo lo presentan? Ahí tenemos los textos. El Cristo, el Salvador del mundo y el Rey entronizado. Esto lo vemos allí. Esto aparece claro, el Cristo. El Cristo es más en el libro de los Hechos. No aparece tanto en las epístolas.
Lo que aparece más en las epístolas es esto, como Salvador. El soter o soter no es solamente atribuido a Jesús, sino también al Padre y al Hijo, al Espíritu. Y esto se ve más que nada hacia el final de las cartas. Aparece en Hebreo y aparece luego en la gloria de 1 Pedro y aparece ¿dónde más? Apocalipsis. Ese es el orden que aparece presentado Cristo en los Hechos, pero después el énfasis está explayado, ampliado en las otras cartas. Lo que tenemos, como dice John Murray, la salvación, él pone un término muy reformado, la redención consumada y aplicada. A mí me parece más apropiado hablar así. La salvación fue realizada, concretada, la cruz, o como me gusta decirlo, todo lo que había que hacer para que yo fuera salvo fue hecho. Ahora eso se aplica a mi vida y me invita, pero no solamente me invita como quien me invita a ir a un paseo, un picnic. La idea es que el Evangelio es un ultimátum. Me dice, esto o nada. ¿Es esto o te perdés? Hacé lo que quieras. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creer. ¿Listo? Es tremendo, el Evangelio ese no anda con cuenta. Pero es esto lo que marca la diferencia, la cruz. Y por eso le decía 1 Corintios 15, que íbamos a volver después cuando veamos las cartas vamos a verlo. Hoy lo vamos a dejar. Quiero ir rapidito porque ya estamos a tiempo. Bueno, esto algunas cosas ya las vimos, ¿no es cierto? Un puente entre los evangelios y epístolas, el marco contextual, la presencia activa. Alcanza un bosquejo, todavía falta desarrollarlo, pero ya tenemos un bosquejo del cuerpo doctrinal y la doctrina sigue un itinerario. No solamente misionero, que el evangelio va siendo predicado y me distraje, lo discuto tan bueno. Va misioneramente desde Jerusalén a Roma. No, ese que está ahí. Lo único que nos presentan a Cristo como de River, pero bueno. Pero doctrinalmente es esto. Sale del cepo, del redil del judaísmo y llega a la amplitud de los gentiles. Y la iglesia se hace mayoritariamente gentil hasta el día de hoy. El itinerario doctrinal es que en ese trayecto de ir de Jerusalén geográficamente a Roma, donde lo encontramos justamente a Pablo, hay controversias, hay debates, hay énfasis, hay principios que se sientan, hay verdades que se descubren, etcétera, etcétera. Todo eso aparece en el relato, porque la teología se hace en el andar, en el devenir. Cuando se habla de la resurrección, se habla porque, bueno, los creyentes pasaron una experiencia, los hermanos están muriendo, van a quedar fuera de la iglesia y no van a encontrarse con Cristo. Entonces le explican todo el evento escatológico, que nosotros apenas entendemos. Pero es esto, Pablo se dedica a eso. La teología fue dando, a medida que iban pasando problemas, a mí acá me comentaba esto del paralelismo entre los sufrimientos de Pablo y ¿cómo se llama? Y del Señor Jesús. A través de eso también se van encontrando problemas. Y la teología es dada, la doctrina es compartida. Se van dejando los conceptos sembrados. El Evangelio, en el libro de los Hechos, aparece como una cosa separada del judaísmo. Esto se logra en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, un tiempito después, más o menos aparece Gálatas. Porque hay un debate. Romanos es la gran puerta de la salvación. Y una vez salvo, ¿qué viene con la salvación? Introducirse a la comunidad. Y por eso tenemos primera y segunda carta a los Corintios. Viene la iglesia. Pero en medio de la iglesia todavía hay debate. Y eso es Gálatas. Eso es Gálatas. El debate de que no hay una segunda puerta para entrar a la iglesia. Este es el gran debate de no hay un segundo evangelio. Hechos ya plantea eso en bosquejo, en simiente, Gálatas lo desarrolla. Y tampoco la idea bíblica que algunos tenían, mi iglesia, yo puedo hacer como Diótrefe, lo dejo afuera, lo recibo y me siento como mayor iglesia que la otra, que eso pasaba en Jerusalén.
que mandaban misioneros a judaizar. Eso no vinieron hermanos que de Jerusalén y enseñaban, y Pablo tenía que ponerse la mochila y salir corriendo y explicar y corregir, y algunos los pateaba, váyanse a su casa, o que dejen de bromar, y eso pasa. ¿Y cuál es la gran lección ahí? Efesios, la iglesia universal. Ese es el orden teológico. Bueno, después seguimos. Se distingue del judaísmo, claramente, y nunca más vuelve a ese tema. ¿Y cómo sabemos esto? Porque cuando llegamos al capítulo 28, Pablo está preso y vienen unos judíos de la sinagoga y le preguntan, che, Pablo, y bueno, no llegaron cartas. No, acá no llegó nada del debate tuyo con el judaísmo. Para nosotros un judío más, podés venir a la sinagoga si querés. Fíjense, pero Pablo dice, no, yo les hablé del reino de Dios. Hechos termina como empezó. ¿Cómo empezó Hechos? ¿Restaurarás el reino de Israel? ¿Cómo termina Hechos? Les hablaba de Cristo y del reino. Tremendo, tremendo. Esto es un golpe para los dispensacionalistas que dicen, ¿cómo arreglamos esta, no? Pero bueno, ahí está. Pero tiene su armonía, no se preocupen. Ahora, el judaísmo está afuera. Pablo le dice, no. Primero que no puedo ir porque estoy preso. Y segundo porque no, la sinagoga no. Ya tienen a alguien que les predique, Moisés, la sinagoga. Alcanza a los gentiles, ya lo hemos visto. Distingue las religiones y filosofías paganas. Uno de los temas cruciales de los gentiles está en Efesios. Una sola iglesia. Pero esa simiente, el puente está en Gálatas. Gálatas 3:28, ¿se acuerdan que vimos? Bueno, si no se acuerdan. Bueno, cumple las expectativas del Antiguo Testamento. ¿Por qué hablamos de expectativas del Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento queda como abierto. Las promesas de Israel no se cumplen y ellos lo que estaban preocupados era por eso. El judaísmo era eminentemente nacionalista. Todo pasaba por ahí. El judaísmo, los judaizantes, de alguna manera es entendible por qué ellos hacían así. Porque ellos creían que Dios iba a usar a Israel. Porque eso era una marca tremenda del Antiguo Testamento. Tenía que ser luz a las naciones. Entonces ellos decían, bueno, entonces acá Jesús dijo esto, bueno, ahora es el momento de que tenían que hacerse mezcla judío, método cristiano, Cristo es el puente, bla, bla, pero entramos a Israel. No. Es una cosa, la iglesia distinta que Israel. Pero cumple las expectativas, queda abierta. Esa apertura, esa profecía sin cumplir, los tipos sin el antitipo la realidad del tipo, este tipo ahí es una figura literaria, ¿no? El tipo, el personaje, la persona. Pero es el cierre conclusivo del Antiguo Testamento. Si vemos doctrinalmente, no hay manera más exacta desde el punto de vista teológico de cerrar el Antiguo Testamento. No hay posibilidad de agregar nada, está todo dicho ahí. Aparece el Mesías, está la figura de Cristo. Las promesas de Israel, Romanos 9, 10 y 11 dice, sí, quédense tranquilos, eso se va a cumplir, pero ahora tienen que venir a Cristo. Y en Cristo ustedes ya tienen la promesa cumplida, el reino de Dios está en ustedes. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, o sea, no es cosas materiales, no es ceremonias, no es sacrificios, es justicia, amor, bondad. Eso es el reino de Dios. ¿Qué es? Cristo en vosotros. Ese es el reino de Dios. Hoy es esto, aunque él todavía no es, porque no le vemos a Cristo todavía coronado de honra y de gloria. El reino de Dios de alguna manera está pospuesto, pero se verifica en el corazón del creyente. La doctrina evangélica entonces queda definida, queda formulada. Ya el marco, la persona de Cristo dio lugar al Evangelio, al contenido del Evangelio. Si bien la columna vertebral sigue siendo la persona, pero no es solamente la persona, es la obra de Cristo. Y con la obra de Cristo, la comunidad de Cristo, como le llama Stott, la nueva humanidad. Lo que Dios comenzó a contar ahora con Cristo. Antes contaban como en Adán, todos nosotros somos descendientes de Adán, pero ahora el creyente también es descendiente de Cristo. Esto crea algo nuevo y el Señor lo plantea en esos términos. Hablamos de apóstol que trajo María Laura
Ella se puede dar el lujo de preguntar esas cosas porque hizo los panes, entonces, pero no. Mete la cizaña ahí, no. Pero no, la cuestión es esta. Es muy interesante lo que ella dice porque hay un autor que dice lo siguiente, mirá, una cosa es recibir el Evangelio y otra cosa es propagar la verdad del Evangelio. Pero otra cosa muy distinta es entregar con autoridad el Evangelio. Y eso es lo que hacían los apóstoles. Nosotros podemos anunciar el Evangelio, tenemos la autoridad, por supuesto, revalidada por nuestra experiencia, por nuestra creencia, pero los apóstoles tenían una autoridad dada por Dios. Eso era irrefutable. Gamaliel, ¿cuál fue el argumento de Gamaliel frente a esto? Miren qué razonamiento. Impresionante el tipo, una mente tremenda. Pero el tipo se da cuenta. Si esto viene de Dios, hagan lo que hagan, no van a poder pararlo. Entonces, como dijo Moody, cuando Dios levanta un hombre, nadie lo va a poder detener. Un hombre o una mujer de Dios, ¿no es cierto? Y esto es verdad. Este es decirlo con la autoridad de Dios. A eso se refería. Bueno, sigamos adelante, porque ya quedan 5 minutos de descuento. Parece como en el fútbol. Hay 2 cosas que quiero dejar acá, esta parte. Salteo un montón de cosas, pero la vamos a escribir después. Pero hay una cosa interesante. El Evangelio es el sustituto de la ley y el Evangelio es el heredero de la ley. Cuando uno va a la Biblia, los judíos creían que se podían salvar por mérito, por obras. Ellos pensaban que al aprender la ley, y hacían gran esfuerzo, hasta el día de hoy, gran esfuerzo de aprender la ley, de aplicarla a la vida, eso les habilitaba para entrar al cielo. Dios lo tenía que decir, mira, qué tipo extraordinario, hay que dejarlo pasar, este no paga peaje, entra directo. Ahora, eso no es así. La ley, ellos pensaban, y lo expreso de esta manera, el Evangelio venía a hacer lo que ellos suponían que la ley debía haber hecho. Ellos suponían que la ley, el conocerla y vivirla, esa ley, me daba salvación. Por eso dice, habéis terminado en la carne, en el esfuerzo de uno. No solamente en el esfuerzo de uno, sino en mi capacidad personal de ser salvo. Por eso el Señor dice, por más que se esfuercen, no van a poder añadir ni un dedo a su estatura. No hay posibilidad. Entonces, ellos suponían que la ley hacía esto. Y el Evangelio hace lo que ellos pensaban que la ley iba a hacer. Por eso es el sustituto. Dice, el Evangelio ahora, en la mente de aquellos que estuvieron bajo la ley, se habían encajado esta idea muy honda de que era posible salvarse por medio de la ley. Y esto, junto con el nacionalismo, hizo de esa gente la idea que tenían. ¿Qué es lo que enseña el Evangelio? Que nos salvamos por gracia. El Evangelio está diciendo, no hay mérito alguno. Ahora, esto no es un invento de Pablo. Es todo el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Isaías cuando denuncia el pecado de Israel? Todo es podrida, hinchazón, llaga, desde acá hasta acá. Todos son pecadores. Pero en los cantos de Isaías, a partir del capítulo 40, les habla de esa salvación. Y arranca el cántico, arranca que le dará fuerzas como águila al que no tiene ninguna. ¿Y eso qué cosa es? Es la gracia. Eso es la gracia. Entonces, el Salmo 32, el Salmo 51, es gracia de Dios. Todo le fue contado por justicia a Abraham. Es gracia. Su fe, ¿no es cierto? Bueno, lo que ellos pensaban. El segundo punto, para abreviarnos, habría mucho más que decir, pero lo dejamos ahí. El Evangelio es el heredero de la ley. Y esto hemos dicho nosotros. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento hereda todo lo que la ley preparó. ¿Qué cosa preparó? Por ejemplo, todo un sistema de creencias, toda la teología del Antiguo Testamento, el concepto de nación elegida. Ahora se dice en la Biblia, soy pueblo escogido. ¿A quién? A la iglesia.
Claro, para un judío eso era de una patada al hígado. Si nosotros somos una nación elegida, ahora es la iglesia, dice. Pero lo dice Pedro, eso lo dice Pedro, no lo dice Pablo. Y Pedro era un apóstol a los judíos. Pueblo adquirido por Dios. Los milagros del Antiguo Testamento se atribuyen y se repiten en el Nuevo. El pacto anterior habla de un nuevo pacto, la sangre de Cristo. El santuario, ahora, dice Pablo, Hebreos 9, no lo dice Pablo, lo dice Hebreos, dice, entró Cristo en el santuario no hecho de manos, en el cielo mismo. Ahora tenemos un santuario. Nosotros estamos en el atrio. El santuario está arriba, ¿no es cierto? La tierra es vista como un atrio. Hay un servicio perpetuo. Los sacerdotes morían y debían sucederse, pero ahora tenemos un servicio perpetuo. Cristo es el sumo sacerdote que no muere jamás. Pero lo maravilloso es que dice la Biblia que Él nos asocia con ese sacerdocio. Cada un creyente hoy es visto como un sacerdocio perenne, no muere. Lo que alabas al Señor hoy, o cuando vas a la cena, o cantas en la iglesia, o le das gloria a Dios en tu casa, ante la experiencia que tengas, es parte de ese servicio que es perpetuo. Las obras del creyente le siguen a la eternidad. ¿Está claro? Lo que hayamos hecho en Cristo, sigue, continúan. No quedan, no perecen, no mueren. Lo que hagas por Cristo, ya sea en la escuela dominical, en la adolescente, lo que fuera, continúa para la gloria de Dios. Y así se edifica la iglesia. ¿Qué otras cosas aprendemos? Bueno, el sacerdocio, la santidad, el sistema de sacrificio. Ahora hay un sacrificio válido, todo lo demás. La idea de la ciudad santa, eso aparece Hebreos, allá más enseña que termine. Trono de David, etcétera, etcétera. Termino entonces esto. En ese sentido es heredero de la ley, del Antiguo Testamento. Ambos puntos aparecen en la enseñanza apostólica. Bueno, y se me terminó, menos mal, no hay más nada. Gracias, hermano. Segundo aplauso. ¿Cómo es, Cristina, la seña? ¿Cómo es? ¿Así? Así. Se terminó. Bueno, Marcel, ¿querés tener una oración? ¿Puede ser? Si ahora tenemos por este tiempo que podemos estar a la luz de tu palabra, Dios, y queremos ser como esos discípulos, Señor, aprender de ti, conocerte más, pero también como leíamos el texto en Hechos, el hecho de poder predicar el Evangelio, reunirnos, congregarnos, disfrutar de la comunión, de esto nuevo que es la iglesia, tu iglesia, que fue comprada con tu sangre, Señor. Queremos agradecerte porque sin duda que a medida que vamos conociendo más y más de ti, también somos transformados, Señor, a tu imagen y queremos seguir haciéndolos. Bendice a José, Señor, gracias porque lo podamos tener, dale salud, oh Dios, dale este tiempo para que Él también nos pueda transmitir de todo el conocimiento que Él ha pedido antes y bendice tu iglesia, tanto los hermanos allá en los Salomos como nosotros aquí en Barrio de los Robles. Oramos agradecidos, acompáñanos, te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús. Amén.